Dios los bendiga mucho. Vamos a iniciar la reunión de hoy. Como vieron en la presentación, vamos a hablar un tema importante, relevante, que la Biblia nos advierte sobre el peligro de que un líder se desvíe por cuestiones relacionadas al dinero. Y de manera introductoria vamos a revisar un texto en Eclesiastés 5:10. Dice la Escritura: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. La Biblia nos está advirtiendo que pongamos nuestro amor en Dios, porque si lo ponemos en el dinero o en mucho tener, no vamos a tener saciedad, ni vamos a tener fruto, ni vamos a obtener cuestiones que nos bendigan en el alma. Y nos advierte, si tú pones tu corazón en esto, es algo que es vanidad. Esto quiere decir algo hueco, que no tiene sustento y que Dios no te va a bendecir y ayudar. Y en una ocasión, los amigos de Lutero, el reformador, regresaron con él habiendo intentado ganar a un noble alemán que era avaro. Y ese hombre rechazó el evangelio y ellos regresaron con Lutero y le dijeron: mira, esa persona no nos quiso ni siquiera escuchar. Nosotros llegamos con el evangelio para con él y él nos dijo: mira, es que el evangelio no paga intereses y por lo tanto no me interesa escuchar. Y Lutero contó una fábula que te la voy a narrar. En esa fábula decía: mira, es una historia que te va a poder ilustrar. El león, que es el rey de la selva, él hizo un banquete para todos los animales, y entre los invitados, como era de suponer, también fueron los cerdos. Y como era león, el rey de todos, quiso demostrar su grandeza y pidió a sus cocineros que hicieran los mejores banquetes, la mejor cocina, los mejores manjares estaban ahí para todos los animales que estaban convidados al banquete del león. Y los cerdos iban viendo todos los platillos deliciosos que habían preparado y veían una mesa y luego iban a la siguiente y luego iban a la siguiente y así estaban tratando de estar dentro de todo lo que había en ese banquete. Finalmente, frustrados, los cerdos le preguntaron: ¿no hay sobras? ¿No hay desechos? Como haciendo referencia a la actitud que ellos tenían de comer precisamente los desechos y las sobras. Y decía Lutero: lo mismo hizo ese hombre noble. Hay hombres carnales que son invitados al banquete del Señor, donde nosotros les ofrecemos los platos más exquisitos que hay: la salvación eterna, la remisión de los pecados, la gracia de Dios. Y ellos terminan cambiando esos platos exquisitos y preciosos a los cuales Dios nos invita por las obras y por cuestiones que no tienen valor. Así es como hizo ese hombre noble. Y bueno, el día de hoy vamos a ver cómo esta historia se cumplió en el libro de Números. Y Dios nos la deja como una advertencia, porque esta historia se hace referencia en muchos pasajes de la Biblia de manera posterior. Y vamos a ver cómo no un noble, como en el caso de Lutero, sino un líder, un profeta, llegó a desviarse por cuestiones de dinero y de hecho tenía mucha luz y tenía muchas cuestiones interesantes. Incluso fue utilizado para hablar del mismo Señor Jesucristo, proféticamente hablando, pero se desvió por dinero y tuvo grandes dolores en su vida, y Dios nos lo deja como ejemplo y vamos a aprender de él. Si me gusta, se acompaña para hacer una oración y rogarle a Dios su bendición y su gracia. Padre bueno, te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a no ser como ese noble, Señor, que despreció los manjares que tú le dabas, Señor, porque no daban intereses, equiparando tu precioso evangelio, Señor, con lo que te puede dar un negocio o ahí un poco de dinero en una cuenta bancaria, Señor. Oh, Señor, ayúdanos a poner los ojos en lo eterno, Señor, y a poder entender esta verdad que tú nos ilustras en tu palabra, porque es importante. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, te lo suplicamos. Amén. Vamos a ver el inicio de la historia en el libro de Números, capítulo 22, versos 1 y 3. Dice la Biblia: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Luego el verso 3 dice: y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Recuerda que habíamos estudiado cómo los hijos de Israel finalmente, después de tantas necedades y tantos tropiezos y tanta actitud rebelde de la generación que había salido de Egipto, enfrentaron un juicio. Muchos de ellos habían estado muriendo en el desierto
y después empezaron a levantar la siguiente generación, una nueva generación, y Dios les dio una revelación preciosa de cómo podían vencer al diablo, y vimos cómo el diablo quedó como una serpiente colgada de bronce en un asta, y pudieron ellos vencer al enemigo, al que les metía veneno, al que los mataba. Y esa revelación que tiene una equiparación en el Evangelio con lo que hizo Jesucristo venciendo al diablo en la cruz, y es una preciosa invitación a confiar en Él, porque Él nos da su gracia y su fuerza para vencer al tentador y para poder obtener la salvación. Y entonces ellos tenían ya una revelación diferente. A pesar de tantas necedades, Dios había sido muy fiel a su pacto. Dice la Biblia, aun si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, y Él fue fiel a la promesa que le dejó a Abraham, a los patriarcas. Y aunque trató vida por vida, y al que mereció ser juzgado, Dios lo juzgó y los dejó postrados a muchos de ellos en el desierto. También como país, como nación, fue muy fiel y muy bueno, como siempre es Él con su pueblo. Y entonces los estaba sacando adelante, ya tenían otra actitud de ellos. Y entonces empezaban sus enemigos a tener miedo. Y los de Moab, acabamos de leer en el pasaje, los moabitas, que eran muy cercanos a los de Madián, estaban atemorizados de Israel, tuvieron gran temor, tenían mucho miedo de Israel, porque decían, es mucho el pueblo, está muy grande y no vamos a poder pelear contra ellos si es que viene una guerra. Ahora ese temor, la verdad es que no tenía razón de ser, porque Dios les había dicho a los israelitas que fueran y tomaran la tierra, y venía la tierra de quién, era la tierra del Eteo, del Gergeseo, del Amorreo, del Cananeo, del Heveo, del Jebuseo, del Araseo, pero no venían los moabitas, ni venían los de Madián, pero se empezaron ellos a imaginar cosas, a suponer que iban a venir a su tierra y a pensar que tenían riesgo, ¿no? Y como dice la Biblia, el impío huye sin que nadie lo persiga, y es como el mar en tempestad que no puede estar quieto. Y su propia malicia y el estar pensando cosas los llevó a ponerse en riesgo y a tratar de ser enemigos de un pueblo que ni los estaba amenazando. Ellos simplemente estaban ahí y supusieron los de Moab que Israel los iba a acabar. Y entonces, ante una amenaza imaginaria grande que ellos creían, utilizaron su arma secreta. Y vamos a ver el pasaje de esa arma secreta. Números 22, versos 4 al 5, la primera parte del verso 5 dice, y dijo Moab a los ancianos de Madián, y aquí es cuando empiezan dos naciones a unirse, Moab y Madián. Ahora lamerá esta gente con nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen. Y aquí vemos a dos personajes en los cuales se va a basar esta historia. Estaba Balac, que era rey de una de esas naciones que se llamaba Moab, y que esa nación es la que empezó a pensar, Israel nos va a acabar. Y entonces ese pensamiento que tenía el rey, que se llamaba Balac con él, se lo empezó a compartir a su nación hermana, que era Madián, y les dijo, ¿sabes qué, Madián? A ti, nación Madián, y a mí, Moab, nos va a ir muy mal porque van a venir estos israelitas y nos van a acabar por completo. Y entonces empezaron ellos a buscar qué solución. Y la solución fue traer a un tercer personaje, que es Balaam, que era un profeta y un líder espiritual en su época, que tenía mucho renombre. Imagínate qué renombre tenía esa persona, que aún el rey le mandaba a traer. Y lo mandó a traer. Y entonces ese rey, que se llamaba Balac, estaba mandando traer así como una especie de adivino. Tenía una creencia antigua en la eficacia de las bendiciones y las maldiciones. O sea, si tú bendices a una persona, va a ser bendito. Si tú maldices a una persona y eres alguien espiritual, va a ser maldito o bendito según lo que tú hagas con ellas. Y empieza a mover sus influencias para atraer a ese que parecía un adivino. Se llamaba Balaam. Balaam, ese profeta, es un personaje singular en la Biblia. Su nombre aparece 62 veces en la Escritura y se menciona en 8 libros de la Biblia. Y por lo tanto nos está dejando una referencia interesante de lo que Dios nos quiere enseñar a través de este profeta Balaam. Y nos dice el pasaje que provenía de Petor, que es
probablemente un lugar situado al este del río Éufrates, a unos 650 kilómetros de Moab. Y entonces, aunque estuviera lejos, lo mandan traer y estaban viendo de qué manera traerlo. Acuérdate que no había aviones, no había carros, no había tantas cosas que ahora podemos disfrutar, y no era fácil un viaje de 650 kilómetros, pero el rey estaba temeroso y fueron a buscar a este personaje porque tenía una fama interesante, Balaam, y decía su fama que cuando él bendecía a alguien era bendito, y que cuando él maldecía a alguien era maldito. Y entonces vemos una idea supersticiosa en estas personas de Moab y en el rey, que creían que un ser humano tenía tal poder y tal característica que si él bendecía a alguien, por sí mismo podía esa persona ser bendita, o por sí mismo podía tener poder para maldecir a otro. Tenía una percepción mística, una idea inadecuada de las cosas. Era dado a la adivinación, con tendencias en apoyarse en la magia, en profecías así extrañas, de acuerdo a la idea antigua. Y bueno, vamos a ver el trabajo que le encargó el rey Balac a Balaam el profeta. Números 22, versos 6 al 7 dice, empezamos a leer el acercamiento entre ambos. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Imagínate la escena. Van personas de importancia, ancianos, los más relevantes, personas de importancia de dos naciones, de Madián y de Moab, y van con ese falso profeta y le llevan las dádivas de adivinación, llevaban dinero. Mira, te venimos a dar un regalo de parte del rey Balac, y empiezan a decirle así, es que nosotros sabemos que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas va a ser maldito. Y si este hombre de verdad hubiera estado bien en su corazón, aquí hubiera sido el fin de la historia. Porque cualquier persona honesta, cuando venga alguien con dinero y te dice maldíceme a alguien, porque me da miedo y porque yo quizás si tú lo maldices lo voy a poder echar de esta tierra, pues un hombre verdadero de Dios diría, pues yo ¿por qué lo voy a maldecir? Yo no tengo por qué maldecir. Yo no tengo ese poder de maldecir a una nación y de que la nación tenga problemas y después tú vengas y la venzas en la guerra. Yo no tengo ese poder. Ese poder solamente lo tiene Dios. Pero los líderes caídos, y aquí empezamos a aprender mucho de los líderes caídos a través de este falso profeta, tienen muchas características como el amor al dinero que tenían ahí. Imagínate esos nobles importantes, ricos, de dos naciones que llevaban sus regalos y empiezan ahí a coquetear con dos naciones. Me manda a hablar un rey. Y vienen los de Madián, y vienen los de Moab, y traen dinero. ¿Y cuántos líderes empiezan a tomar los beneficios de personas que no tienen las características para pedir un favor de parte de Dios, pero que como traen dinero empiezan a rebajar el estándar? Y dicen, a ver, te voy a escuchar. Voy a ver qué es lo que tú me quieres decir. Voy a ver qué es lo que tú quieres que yo haga. Porque como vienen con dinero por delante, empiezan a manipular el evangelio o a manipular la verdad para que le puedan sacar jugo a esa verdad y obtener favores y obtener bendiciones. Y en realidad, qué triste que personas que deberían de estar buscando a Dios y tener el favor de Dios y no el de un hombre, estuvieran empleando su dinero en ese tipo de cosas, porque finalmente con la fe se consiguen más cosas que con el dinero, y el dinero no compra el alma, no compra la salvación, no compra el cielo. Y van y le ruegan a un profeta caído para que venga y maldiga a aquellos que ellos querían que maldijera. Y bueno, el que un líder religioso se empezara a prestar a escuchar una situación así, te habla de algo. Tiene un corazón desviado. Tiene un corazón desviado. Y así existen muchos líderes el día de hoy,
que por causa de congregantes o feligreses o personas que tienen dinero, que van a sus lugares, que empiezan a ofrecer grandes cantidades o diezmos o favores o regalos, o mira, yo te voy a dar dinero y te voy a dar un dinero mensual y a lo mejor es un empresario y te voy a dar tanto, etcétera. Y entonces lo empiezan a tratar de manera diferente, empiezan a tratar sus intereses de manera distinta, escuchan de forma diferente a su familia, a sus hijos, a los que están con él, porque detrás de eso hay un interés por el dinero o las ofrendas o los diezmos o lo que le pueda dejar ese rico al líder religioso falso. Y bueno, pregunto yo, ¿es lícito hospedar a alguien que tiene como propósito maldecir y destruir y estar en contra del propósito de Dios? Si llega una persona y te dice, ven y maldice mi Israel, es lícito que tú los recibas en tu casa y que les digas, sí, quédate, voy a orar, voy a buscar, voy a ver qué es lo que me dice Dios. ¿Cómo Dios habrá visto que una persona que se dice que lo conoce a Él empiece a buscar el favor de Dios y a emplear la noche para orar en una situación así? Vamos a ver la respuesta de Dios a esta situación. Números 22, versos 12 y 13, lo leemos juntos en la palabra. Dice, entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y esa parte, al final del pasaje que la subrayamos, dice, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y aquí vemos el corazón desviado de ese falso profeta. Él quería ir con ellos. Él quería ir a maldecir a Israel. Él quería ir a pecar y a obtener el beneficio de las dádivas de la adivinación. Pero dice, Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Ahora imagínate qué tristeza lo que estamos presenciando aquí. Era una excelente oportunidad para evangelizar. Era una oportunidad quizás para decirles, mira, Israel es bendito porque se volvió a Dios, conoció a Dios. Haz tú lo mismo y ten tú la bendición de Dios, porque Dios no hace acepción de personas y como bendijo a Israel, te puede bendecir a ti también. Y por tu impiedad y por tu malicia, tú sientes que te van a acabar. Sin embargo, no hay ninguna profecía que diga o alguna orden de parte de Dios que diga que tu nación va a ser acabada por los israelitas. ¿Por qué no envías embajadores y tienes relaciones de paz? ¿Por qué no vas con ellos y empiezas a tener una amistad o escuchas su ley y quizás puedas aprender y conocer algo de parte de Dios? Pero él no hizo nada de esto, sino que empezó a buscar cómo yo puedo hacer para quedar bien con ellos y para quedar bien con Dios. Su corazón no estaba deseoso en cuidar aquello que Dios quería que cuidara, sino su corazón quería hacer lo que ellos le estaban pidiendo porque quería la dádiva de la adivinación, quería el regalo, quería el favor de aquellos hombres que le estaban dando dinero a causa de ir y maldecir a Israel. Y bueno, Balac, el rey, en su ceguera, persevera en su plan cuando oye la noticia. Regresan ellos y le dicen al rey, y entonces el rey persevera en su plan. Era una persona obstinada y obsesivamente siempre persiguió que su plan se estuviera cumpliendo y persevera su plan. Números 22, versos 15 al 17. Vamos a ver cómo el rey busca de nuevo. Dice, volvió Balac a enviar otra vez más príncipes, más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven, pues ahora maldíceme a este pueblo. Ahora lo que hace el rey es subirle el precio. Imagínate, iban de regreso, quizás 650 kilómetros, le dicen al rey el recado del profeta. Y entonces el rey dice, no, yo quiero que ese hombre me lo maldiga. Yo quiero que ese hombre maldiga a Israel. Y manda a los príncipes más honorables y le sube el precio y lleva más dinero, más honra. Personas de mayor honor o mayor cercanía al rey tenían mayores dones que los primeros y le sube el precio. Y le dice, te voy a honrar mucho, te va a ir muy bien, haz aquello que yo te estoy pidiendo, maldíceme a este pueblo. Y es lícito, te pregunto, ponerle precio a lo que Dios quiere cuando Él no le puso precio a nuestras vidas y el Padre dio lo más sagrado del universo, que es Cristo Jesús, para poder ganar la redención de la humanidad, y no le puso precio a la salvación nuestra, sino dio lo más sagrado
y precioso que exista. Y que algún hombre quiera ponerle precio a las almas que Dios valora de una manera inmensa y que por causa del dinero empiece a vender y a comerciar con almas. Incluso hay un ruego. Qué triste escena que le estén rogando a un falso profeta, que le estén rogando a un líder. Y deberían de estar rogando a Dios, deberían de estar suplicando a Dios por su misericordia, por su gracia. Y qué triste es cuando los líderes caídos, en vez de llevar a la gente a Dios, a rogarle a Dios, a humillarse con Dios, están llevando a la gente a sí misma y están buscando que a ellos les pidan, manipulando las cosas para ellos ser el centro de todo, y deberían enseñar a esos tropezados a ir y a buscar a Dios en vez de buscar los favores del líder caído. Finalmente, después de haber enviado a los ancianos y después a príncipes más honorables, finalmente el mismo rey, Balac, en persona, fue a negociar y a hablar con el profeta. Y vamos a ver qué pasó. Números 22, versos 21 al 23, dice: así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Y entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Y entonces iba precisamente a encontrarse con el rey y a empezar a ver esa situación de maldecir a Israel. Y pasa algo interesante. Ese falso profeta se levanta de mañana, prepara su asna, va con los príncipes ya a hablar con el rey como ellos se lo estaban pidiendo. Y Dios se molesta, se enciende en ira porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso como adversario suyo en el camino, que es una forma en la que se le hace referencia en el Antiguo Testamento a nuestro Señor Jesucristo. Ángel, porque la palabra ángel quiere decir enviado. Y cuando dice ángel de Jehová, es el enviado de Dios. Y Cristo verdaderamente es ese enviado, el único que Dios envió para poder redimir a la humanidad y reconciliar a la humanidad consigo misma. Porque no hay otro mediador, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Es el mediador entre Dios y nosotros. Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ese enviado de Dios, que en el Antiguo Testamento se representa muchas veces como el ángel de Jehová, iba y se presenta de una manera airada. Se presenta con su espada desenvainada, con una imagen, con un juicio inminente en sus manos, como diciendo: te voy a matar y te voy a acabar con tu vida. Y es muy interesante meditar que cuando tú estás en contra del pueblo de Dios, cuando tú, un líder, empieza a vender al pueblo por dinero, cuando un líder empieza a traicionar al Israel espiritual, se está poniendo contra Dios mismo. Y Dios mismo puede salir con su espada desenvainada y puede acabar con su vida si ese líder no tiene cuidado. Y lo interesante es que el asna lo vio y el profeta no lo vio. Y es una ironía porque un asna, un animal que es terco, que es pobre de entendimiento, pudo percibir más a Dios que un líder caído. Y Dios así lo quiso. Y nos está enseñando a través de este pasaje lo difícil que es exhortar a un líder caído. Y es muy difícil exhortarlo porque está envanecido, porque como está soberbio, está apartado de la gracia, porque siente que sabe mucho, porque siente que todo lo entiende, porque siente que Dios está con él, porque su conocimiento lo ha inflado y no es dócil a la palabra. Y entonces Dios nos enseña que un animal entiende más y ve más de Dios que ese líder caído. Balaam se representa en el pasaje aferrado, azotando su asna, obsesivo ahí pegándole, porque Dios muchas veces envía palabras a los líderes caídos y en vez de ir y humillarse ante esa palabra que Dios les envía, porque no hay humildad, porque no hay un corazón dócil ante lo que Dios les envía, sino hay una terquedad y una necedad como la de un asna, entonces buscan su propia destrucción
Y el asna entendió que el ángel de Jehová, que es Jesucristo, estaba con la espada desenvainada, estaba molesto, estaba a punto de ejercer un juicio contra ese profeta perverso por andarle poniendo precio a Israel. Y vamos a ver qué pasó, versos 27 al 29 de Números 22, dice: y viendo el asna, el ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Y entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera una espada en mi mano y ahora te mataría. Y de nuevo vemos lo difícil que es el corazón de un líder desviado. Por eso la gente cuando va y les exhorta tiene que entender lo difícil que es hablar con esas personas. Cuando hay avaricia, cuando tienen cuestiones encubiertas, qué difícil es hablar con ellos. Y vemos el desvío en su corazón. Era un líder iracundo, era pasional, era irreflexivo, tenía una egolatría enorme, estaba tremendamente ciego. Acababa de ver un milagro imponente, que un asna le hablara. Y eso era suficiente para detenerse y rogarle a Dios por su ayuda. El que una persona oyera de repente un animal hablar es una situación para decir: Dios, ¿qué me estás hablando? Que ahora hasta un animal viene y me habla. Pero una persona cuando es ególatra, cuando está obstinada y necia con aquello que quiere conseguir, está totalmente apasionada como ese líder y en su pasión vemos qué es lo que tenía el líder, que es querer guardar mi nombre. Y empieza ahí a decir: si yo tuviera, a hablar con el asna, qué locura. Si yo tuviera una espada en mi mano, ahora mismo te mataría. Y la estaba azotando porque yo quiero que tú sigas en el camino. No quiero que tú te vayas hacia adelante. Yo te mataría. ¿Y porque se pone todavía a alegar con un asna? ¿Qué tan contencioso puede ser un líder que hasta se pone a alegar con un asna y algo que debería ser para que él se humillara, se pone a contender con un asna? Los líderes caídos son muy dados a debates absurdos, a meter cuestiones sin lógica y a buscar el dinero de forma obstinada detrás del dinero. Y hasta quería hablar con el asna y la quería matar cuando finalmente estaba viendo un milagro grandísimo, que un animal le hablara, y era un signo importantísimo el que Dios le estaba dando. Y vamos a ver cómo el asna instruye al líder desviado. Números 22, versos 30 al 31. Dice: y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde el día que me tienes y hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Fíjate, le estaba ayudando el asna a razonar. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Fíjate cómo el asna dejó callado al profeta, una asna. Dejó callado al falso líder, al líder caído, al líder que ya estaba buscando el dinero. Y si un asna dejó callado a un líder tropezado, avaro, creo que cualquier oveja, cualquier persona que tenga un buen corazón puede ser usado por Dios para hacer una exhortación adecuada y dejar un líder así. Aun si tuviéramos un pobre intelecto como el que tiene un animal pasional y terco como son los asnos, con la bendición de Dios podemos dejar caído y callado a un líder que está amando el dinero más que a Dios. Y de repente Dios, el Padre, le abre los ojos y logra ver a Jesucristo con la espada desenvainada. Y aquí vemos el switch que tienen los religiosos. Inmediatamente tiene un switch y le hace reverencia. Y gran reverencia, se inclina y le hace reverencia. Y como que se pone en modo piadoso. Primero está alegando con el asna, discutiendo y diciendo que la va a matar y pegándole con el palo para que siga adelante. De repente le abren los ojos al falso profeta, ve a Jesucristo con la espada desenvainada y le hace gran reverencia. ¿Cómo son los líderes caídos que tienen una
facilidad increíble para ser como una especie de camaleones, y cuando tienen a una persona en la que creen que deben de comportarse de una manera adecuada, empiezan a tener todos los modos adecuados, a hablar la palabra de una forma adecuada, a portarse como conviene, y cuando no están con esa persona empiezan a ser sumamente carnales, iracundos, irascibles. En el Nuevo Testamento se les dice víboras, y decían: ¿cómo pueden hablar ustedes lo bueno si sus corazones están desviados? Tienen un corazón de víboras. ¿Cómo pueden decir ustedes lo que es correcto si están verdaderamente mal? Seguimos leyendo la historia para aprender de este líder. Números 22, versos 32 al 33. Dice la Biblia: y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado a tu asna 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces. Y si no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. O sea, le estaba diciendo: tú estás vivo por tu asna. Tú estás vivo y yo estoy muy molesto contigo porque tu asna me vio. Y porque tu asna entendió lo que tú no quisiste entender. Y porque tu asna me vio y se puso detrás de ti y no quiso, porque fue más dócil a mí, es que no te he matado a ti. Pero por causa del asna que me vio, yo te perdoné la vida. Y le estaba diciendo: el asna entendió más que tú. Y tú no tienes discernimiento y estás al borde del juicio y estás al borde de la muerte. Y fueron 3 veces la que tú neciamente estuviste golpeando a tu asna, y yo he visto esa ira. Y no es porque tú vengas y me hagas gran reverencia, porque ya que aparece Dios, muchos líderes se hacen gran reverencia, o llega un líder y empiezan a decir: sí, hermano, ¿cómo no?, etcétera. Así son los religiosos, guardan las formas, y por eso a los seres humanos cuesta confrontarlos, pero para Dios no es ningún problema. Y Dios sabe perfectamente cómo está su corazón desviado y cómo tienen solamente la fachada externa, pero por dentro en su corazón están podridos y sucios y aman la avaricia y aman el mucho tener. Versos 34 al 35, dice la Biblia: entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: ve con estos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Y así Balaam fue con los príncipes de Balac. Y vemos de nuevo el corazón torcido de los religiosos. Qué superficialidad la de los religiosos. El asna te habla, Cristo te aparece y te dice que estás siguiendo caminos perversos, estás viendo un milagro y está tu vida a punto de que te matara Dios y de que te fueras al mismo infierno, y Él contesta de una manera superficial: ay, no sabía que estabas tú aquí, si te parece mal me volveré. Todo superficial. No le dice: Dios, perdóname, Dios, lava mi corazón, Dios, ¿qué me quieres enseñar a través del asna? Sino todo superficial. Y por eso es que nunca se puede restaurar fácilmente el corazón de un religioso, porque siempre es superficial, porque lo exhortas y le dices y todo lo ve por encimita, todo lo ve por arribita. Por eso Dios le dice al líder de la Odisea: sé pues celoso y arrepiéntete. Primero tú tienes que arreglar el celo. Pero eres tan superficial y lo ves todo tan por encimita. Es que tú eres tan lo máximo, tú tienes tan experiencia, tú eres tan sabio. Tú al que bendiga serás bendito y al que maldiga serás maldito. Y vienen y te buscan hasta los reyes y quieren hablar contigo, Balac y sus príncipes y sus ancianos, y traen dádivas y traen muchas cosas. Y sabes tú tanto y tienes tanta experiencia. Y hay muchas personas que presumen sus credenciales y dicen: yo he hecho tanto, yo he hecho acá, yo he hecho allá, yo estuve con este y con el otro. ¿Y qué importa todo eso? Si hay algo que podamos hacer, siempre es por Dios y nunca por la cualidad humana de nadie. Vemos que este líder no tenía su corazón tratado y que estaba escondiendo las cosas que había en su corazón, y simplemente superficialmente le dice a Dios: no, si te parece mal, me regreso. Y entonces Dios le dice: ve, porque finalmente Dios, independientemente del camino desviado que tienen los líderes o no, Dios es el que bendice o el que maldice. Y vamos a ver
que Dios nos enseña en esta historia. Y entonces llega y viene el primer intento de maldición. Números 23, versos 7 al 9, dice: y él tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado. Y eso fue lo que dijo el profeta. Porque Cristo, en su ira, se le había aparecido y le dijo: tú vas a decir lo que yo te diga. Y no le vas a andar cambiando palabras. Y tenía esa imagen clarísima. Y entonces literalmente lo que Cristo le inspiró fue lo que él dijo. Porque si no lo mataban. Y de esa manera fue y dijo exactamente lo que Dios quería para Israel. Y entonces, ¿qué es lo que Dios quería? Es aquí un pueblo que habitará confiado. No importa que un profeta venga y te quiera maldecir. No importa que un rey se junte con otros, los de Moab y los de Madián, y empiecen a pagar a un adivino que es avaro, que venga y te quiera maldecir. No importa que tengas muchos enemigos que se quieran unir en tu contra. No importa nada. Importa que Dios esté contigo, e importa que Dios dice que su pueblo va a habitar confiado. Su pueblo. Porque cuando estamos cerca de Él, no nos hace falta nada. Y porque con su protección, independientemente de que tengamos muchos enemigos, estamos completos. Y entonces Dios inspiró esas palabras en el profeta perverso. Y de hecho, si Dios hizo hablar al asna, estaba haciendo ahora hablar al profeta perverso, que tenía miedo de que la espada se la enterraran si no decía las palabras que Cristo le estaba poniendo. Y después, ¿qué pasó? Pues el rey Balac, que había traído a su adivino y le había dado dinero, se enojó y dijo: ¿cómo es posible? Empezó a construir el espacio para una segunda oportunidad de maldecir, porque quería obsesivamente maldecir y quería lograr las cosas a su manera. Como mucha gente cuando se acerca a la magia, cuando va con un brujo, cuando va con alguien que lee las cartas, cuando dice que le maldiga a alguien, y empiezan a hacer muñequitos y ritos de todo tipo para tratar de que a alguien le venga mala suerte o le vaya mal. El que se acerca a la magia es porque quiere manipular las cuestiones espirituales a como él quiere. Mas Dios nos llama a tener una verdadera fe, que no es más que confiar en Dios y no es más que rendirnos a aquello que Dios quiere de nosotros, porque nosotros no vamos a manipular nunca a Dios, sino antes estamos llamados a ser dóciles, a ser verdaderas ovejas, que las ovejas oyen su voz y las ovejas buscan y hacen aquello que Dios quiere. Entonces Balac se enoja y construye un espacio para una segunda oportunidad de maldecir a Israel, porque era obsesivo en querer siempre las cosas que él deseaba. Como un niño consentido, era un rey, una persona que lo había tenido todo desde pequeño, y siempre lo que él quería se lo daban, y entonces trata de manipular y de obtener las cosas como a él le da la gana. Pero con todo, Dios usó a ese falso profeta para también instruir al rey y para decirle: mira, rey, no depende de lo que tú quieras o puedas pagar, depende de lo que Dios decida y quiera hacer. Números 23, versos 11 al 13, seguimos leyendo la historia, dice: entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí has proferido bendiciones. Y él respondió y dijo: ¿no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca? Y dijo Balac: te ruego que vengas conmigo a otro lugar, desde el cual los veas, solamente a los más cercanos verás, y no verás todos, y desde ahí me los maldecirás. Y aquí vemos que estaba perseverante el rey buscando la forma de manipular. Y a lo mejor dijo: bueno, es que como vio a todo Israel y lo vio muy grande, a ese Israel quizás le inspiró demasiado, pero nada más con que vea algunos poquitos y me los maldiga, ya con eso. Balac representa a ese tipo de personas que quieren manipular las cosas, que quieren pagar a una bruja o a alguien, a un siervo,
para que hagan lo que Él quiere, pero que no quiere rendir su corazón a Dios. Por eso es que a Dios no le agradan ese tipo de prácticas, porque Dios llama a todo ser humano a que rindamos nuestro corazón a Él y no que estemos tratando de manipular las cosas espirituales para obtener favores. Y vamos a ver el segundo intento de maldición, Números 23, versos 20 al 23, dice: he aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Y aquí vemos el corazón torcido de Balaam, que no la podía revocar, pero que en realidad la mencionaba como diciendo, pues bueno, yo tengo el corazón en otro lado y no lo puedo revocar. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Y entonces vemos más aguda el comentario que Dios hace y cómo Cristo inspira y le enseña a ese rey que contra Israel no hay nada que se pueda hacer. Que si Dios está con él, no hay fuerza que lo pueda vencer. Que Dios estando con él, que Dios lo ha liberado de Egipto como nos ha librado a nosotros del mundo, y que tiene fuerzas como búfalo, que es un animal muy fuerte y que puede emplear su fuerza para avanzar y que es difícil de parar, que avanza y arrasa como un búfalo, porque contra Israel no hay agüero, no hay maldición, no hay agüero que nadie pueda traer, ni hay adivinación contra Israel, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios nos acompaña, y si Dios nos ayuda, y si Dios va con nosotros como poderoso gigante, no importa qué tan difícil estén las circunstancias, no importa si enfermamos o no enfermamos, no importa si tenemos un problema o tenemos 10 o tenemos 1000, lo único que importa es que Dios esté con nosotros. Y pasaremos la tempestad, y pasaremos los problemas y las angustias y las dificultades, porque contra Israel no hay agüero, ni hay adivinación en contra de nosotros, porque el júbilo del rey está en su pueblo, en aquellos que verdaderamente son su pueblo. Balac, el rey, se queja y construye entonces el espacio para un tercer intento, porque era obsesivo y quería fuerzas que lo maldijera. Vamos a ver versos 25 al 27. Entonces Balac dijo a Balaam: ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Balaam respondió y dijo a Balac: ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? Y dijo Balac a Balaam: te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar. Por ventura parecerá bien a Dios que desde ahí me lo maldigas. Ahí estaba buscando de qué manera, te ruego por favor, rogándole. A lo mejor a Dios le parece que lo maldigas. Y viene el tercer intento de maldición, Números 24, versos 1, 2 y 4. Dice: cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y la segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Ahora el mismo profeta busca desviar y busca no el rey, sino el profeta, hacer como una técnica para que no pasara el que Dios le diera una palabra. Quería forzar la palabra hacia donde el rey deseaba. Y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Y dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Y aquí vemos cómo ese hombre trataba de manipular a Dios. Cómo ya decía, no, ya mejor no voy a ver a Israel, ya mejor voy a ver hacia el desierto. Y ya no fue en busca de agüeros, ya no se trató de poner en contacto con Dios, sino a ver qué pasa rápido, no veo a Israel. Y estaba como usando técnicas humanas para manipular a Dios. Y se ve que él había visto la visión del Omnipotente, o sea que sí llegó a tener conocimiento de Dios y que estaba caído porque su corazón estaba sucio. ¿Por qué estaba caído? Porque estaba tras el dinero y no tras lo que Dios quería, porque andaba buscando el beneficio económico y no buscar el sentir de Dios para el pueblo. Por eso dice caído, pero con los ojos abiertos. O sea, sí sabía que estaba mal. Y ese es el proceso en el cual una persona se pierde. Primero cae y se da cuenta que está mal y abre los ojos y sabe, estoy mal, hice esto y está mal.
y quiero perseverar en este camino. Estoy caído, pero tengo los ojos abiertos. Pero no te quedas demasiado tiempo con los ojos abiertos, porque después los ojos se te terminan cerrando, terminas engañándote, terminas apostatando y después te quedas ciego. Él no estaba ciego. El líder de la Odisea ya estaba ciego. Estaba tibio, porque yo soy rico y me he enriquecido. De ninguna cosa tengo necesidad. Vivía en un mundo paralelo. Pero Dios decía, diferente al tibio, y tú no sabes que tú eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. Era muy diferente lo que Dios opinaba de él que lo que él mismo opinaba de su propio corazón. Y es de tener cuidado cuando los líderes empiezan a desviarse y empiezan a quedarse ciegos. Primero caen y tienen los ojos abiertos. Pero después, ya que perseveran en el pecado y en la maldad, y ya que vienen los exhortas y no quieren, etc., Dios te dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y bueno, terminó él maldiciendo al mismo rey Balac, cuando Cristo, con todo y que use sus técnicas humanas, y con todo y que voltee hacia el desierto, y con todo y que no quiera, iba a hacer lo que Cristo dijera. Números 24, versos 8 al 9 dice, Dios los sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Fíjate qué hermoso es Cristo, que aún a un perverso utiliza para bendecir a su pueblo. Porque Cristo quiere amar a su pueblo. Y no, como quiera, aunque lo usó y nos lo dejó en la Biblia, también nos enseña el final de ese falso profeta, y lo vamos a ver más adelante. Pero con todo, hay una palabra ahí: benditos los que te bendijeren, malditos los que te maldijeren. Y entonces está diciendo que iba a vencer a sus enemigos, que los iba a traspasar como saetas, que iba a ser como el león, como la leona, que tenía fuerzas como búfalo. Ya antes había dicho lo del búfalo, ahora dice lo del león. O sea, cada vez pone más figuras para decir la fuerza de Israel. Esta es la opinión de Cristo, de su pueblo. Esa es la opinión de Cristo, de aquel que ha creído en Él y que camina con Él y que es su oveja. No lo ve enclenque, no lo ve débil, no lo ve todo emproblemado, no lo ve sin carácter, sino lo ve como un búfalo, lo ve fuerte, lo ve capaz, lo ve como un león, lo ve como un guerrero, lo ve como un saetas, lo ve con carácter. Y Dios dice que van a ser benditos los que lo bendicen y malditos los que lo maldijeren. Así ve Dios a su pueblo. ¿Y tú cómo te ves si eres parte de su pueblo? ¿Tienes fe? ¿Tienes confianza? Porque si te ves todo enrollado, todo metido en el problema, todo aquí como que es muy difícil, como que no se puede, es porque te ves tú y porque no tienes fe. Pero Dios nos llama a andar en su camino, Dios nos llama a andar en sus pisadas, Dios nos llama a caminar con Él. Veamos la queja de Balac, Números 24, versos 10 al 11. Dice, entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam. Y batiendo sus manos le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado, y aquí los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Y yo te dije que te honraría, mas he aquí Jehová te ha privado de honra. Oh, yo te traje para que me obedecieras a mí, pero has obedecido a Dios. Pues tu Dios está privado de honra y ya no vas a tener ese beneficio. Bien que sabía, era listo Balac. Ese profeta lo que quiere es dinero. ¿Por qué vino desde tan lejos si no es por dinero? Y estaba frustrado al ver lo que Dios estaba haciendo y cómo estaba utilizando a ese profeta para hablarle. Con todo, cuando dice ya regrésate y quítate, ya vete, viene una 4ª ocasión. Y entonces empieza a profetizar de nuevo y vamos a leer esa 4ª ocasión, porque no depende de lo que el rey diga, no depende de cómo el hombre trata de manipular. Porque hay muchas personas que son muy manipuladoras y siempre andan moviendo las cosas como según ellos les da la gana. Pero no, espérate. En la iglesia no es así.
Con Dios no es así. A Cristo no lo vas a manipular. Aquí no vengas con tus caritas o con tus formitas humanas o tus presiones para andar moviendo. A lo mejor a líderes los puedes mover como marionetas o a los hombres, pero a Dios no mueves nada. Dios tiene carácter. Dios no se mueve. Dios hace lo que Él quiere. Y Dios no cede ante los caprichos de ningún ser humano, sea rey, sea hombre, sea mujer, sea quien sea. Dios es Dios y está en su trono y no cede ante las manipulaciones de nadie. Y entonces él ya decía, ya que se acabe esto, y lo anda corriendo, pero entonces viene una cuarta ocasión, porque no depende de lo que su majestad el rey diga, depende de lo que el rey de reyes y señor de señores diga. Y viene la cuarta ocasión y la vemos. Números 24, versos 15 al 18. Tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos. Dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abierto los ojos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos e Israel se portará varonilmente. Oh, va a venir la estrella de Jacob. Oh, va a venir el Omnipotente. Va a venir una alusión preciosa al Señor Jesucristo. ¿No es verdad que cuando Cristo nació, una estrella apareció y venía desde el oriente la estrella y le mostró a personas de países lejanos que venía el Mesías y lo fueron a adorar siguiendo la estrella y se puso la estrella sobre el lugar donde estaba el precioso Señor Jesucristo y ellos fueron y le rindieron y le dieron como rey regalos, le dieron como Dios ofrendas, le dieron su corazón y regresaron gozosos a su tierra. ¿No es verdad que esa estrella preciosa y ese Mesías estaba él diciendo que iba a venir y que iba a cambiar a Israel y que iba a destruir a sus enemigos y que iba a hacer que Israel se portara varonilmente? ¿Qué es lo que hace Cristo en un corazón que verdaderamente es cristiano? Lo hace que se porte varonilmente. No, Cristo no forma un montón de cobardes. Cristo no forma un montón de gente miedosa que le tiene miedo a este o al otro. Cristo hace que se porten varonilmente. No importa que un líder o 10 o 100,000 líderes o muchos profetas o una horda de soberbios completa estén en contra de ti. Importa que Cristo esté contigo y si Cristo está contigo y tú eres su oveja, Cristo hace ese milagro en ti y es que te portes varonilmente. Y si estás todo amedrentado y si estás todo lleno de miedo, ve a Cristo porque la estrella de Jacob cambia el corazón, te da luz, te da capacidad de levantarte, de vencer a tus enemigos y de que te portes varonilmente. Y es tiempo de acabar con las cobardías, es tiempo de acabar con ese miedo en medio de las tormentas, es tiempo de ver a Cristo, es tiempo de ver a Cristo un guerrero encendido, es tiempo de ver a Cristo con la espada encendida, es tiempo de ver a Cristo que es mucho más que los líderes caídos, aunque estén amando el dinero y aunque estén todos torcidos o todos tibios, aunque tengan mucho conocimiento, tengan lo que sea. Cristo es el que puede dar la fuerza a su pueblo y Cristo llama a su pueblo a portarse varonilmente. Hay un reflejo mesiánico en este texto. Una traducción que es el Targum Neofiti, que es la traducción aramea del texto hebreo, y es interesante porque es una traducción con influencia judía, lo traduce esa parte así. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no tan cerca. Un rey surgirá de la casa de Jacob y un redentor, jefe de la casa de Israel. ¿Quién es ese rey? Que no estaba en ese momento y que lo contemplaba, no de cerca, pero que venía después. Un rey que iba a surgir en la casa de Jacob y que surgió y que lo vemos en el glorioso evangelio. Un redentor, un salvador, alguien que llama a todo ser humano a ser parte de su pueblo. Y un jefe de la casa de Israel, a que sea tu líder y que te dé un carácter de verdad, la estrella de Jacob, el precioso
Señor Jesucristo. De tal manera que no importa que el falso profeta se levante, no importa el liderazgo torcido y avaro de algunos, no importa nada, importa que Cristo esté contigo, importa que sigas a Cristo, no le tengas miedo al hombre, tenle respeto a Cristo, pórtate varonilmente si tú has creído en Él, ve y llénate de su celo, quita la tibieza, ve y busca de Él, pon colirio a tus ojos y empieza a buscar de Él la gracia y la fuerza y levántate, aunque sean 10, aunque sean 1000. Es tiempo de que te levantes y te portes varonilmente y hagas lo que Dios pide que tú hagas. Y en medio de ese falso profeta, que estamos viendo el capítulo anterior, viene después en Números una persona celosa que se llama Eleazar, que nos instruye cómo él logró ganar también a su hijo, y vamos a ver esta persona. En Números 25, versos 1 al 3. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios a sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Cómo puede ser que los moabitas estaban llenos de miedo y estaban pensando que Israel los iba a vencer? Y de repente mandan mujeres a seducir a los de Israel y a fornicar. Y aquí ves el corazón perverso de los de Moab. Y fueron mujeres mandadas por ellos, mandar a tu propia hija, tu esposa, y decirle, tú ve y vas a alguien de Israel y te acuestas con él y fornicas con él, y después los llamas a tus dioses para que dejen de confiar en Dios. ¿Quién les enseñó esa perversidad? ¿Quién les enseñó a hacer esa maldad? Balaam. Balaam sabía que la fuerza de Israel era que Israel estaba con Dios. Balaam sabía que si él se iba al pecado, iba a perder fuerza. Y entonces le enseñó al rey perverso Balac que usara a sus propias mujeres para desviar el corazón del pueblo. Vamos a ver Números 31, 16. Dice, he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Ellas fueron porque Balaam les dio su consejo. Y aquí viene el engaño religioso. No, yo no les dije que fueran, yo les dije que a lo mejor la idea es si ellos dejaban de buscar a Dios, si ellos dejaban de honrar a Dios, iban a perder fuerza, y ellos decidieron mandar a sus mujeres. Y así son los religiosos, siempre maquinan cosas y avientan la piedra y esconden la mano, y como que yo no fui, y se ponen en el lugar, como son cobardes, además de avaros, se ponen en el lugar donde más les conviene, y andan siempre como que se ve que está fulano detrás, pero siempre se esconde como que no fuera él, manda a otro por delante, tiene su corre ve y dile, y así son. El engaño religioso. Pero el caso es que le dijo al rey, si tú haces que ellas hagan, y el otro lo decidió, y como estaba obstinado en hacer que Israel cayera, qué triste es ver que mandes a tus propias mujeres a fornicar y a convencer a los demás. ¿Cómo puedes ser tan perverso que mandes a tus hijas, a tu esposa, a tus tías, a las mujeres de tu pueblo a hacer tal aberración y tal maldad? Imagínate, tú vas, lo seduces y después le das este ídolo y se lo regalas y adoras al ídolo con ellos. Qué asquerosidad y qué maldad la que hicieron tan grande. ¿Qué pidió Dios ante un acto tan vil? Números 25, verso 4, dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, al ardor de la ira de Jehová, y se apartará esa ira de Israel. ¿Qué necesitaban? Ahorcar a los príncipes. Ahora, recuerda que estábamos en una ley diferente. Estábamos en el Antiguo Testamento y la pena del adulterio se penaba con pena de muerte. Yo sé que el día de hoy una persona adultera y no la vas a matar por eso, y además no podríamos porque tenemos una constitución diferente a la que había en Israel. Pero hay que entender cuando lees la Biblia
el contexto intercultural que había en ese momento. Ellos sí tenían una ley, ellos habían dicho los 10 mandamientos, ellos habían comprometido delante de Dios a no adulterar y a no pecar, no era una sorpresa, y ellos sabían que el adulterio se pagaba con pena de muerte. Y entonces, los primeros que tenían que ser juzgados eran los príncipes. ¿Para qué quieres príncipes si el pueblo va y se desvía? ¿Para qué quieres príncipes si no cuidan al pueblo? Si está todo desviado, si está de cabeza, si lo llevan a otro camino, si lo llevan lo desvían del evangelio. ¿Para qué sirven esos príncipes? ¿Cómo Dios iba a rescatar a Israel si estaban esos príncipes ahí? No se puede rescatar cuando está el perverso, porque Dios no trabaja con perversos. O el tibio se arrepiente y se llena de celo y cambia, pero como ama tanto la tibieza y le gusta tanto y está ahí todo envanecido y le gusta andar enseñando sin entender, Dios le dice al pueblo, déjalo. Son ciegos y hace ciegos. Déjalo. Porque Dios no va a dirigir con un líder perverso, no va a dirigir, punto. Y entonces Dios dijo, toma a todos los príncipes, no dije toma a unos pocos, toma a todos. ¿Por qué lo permitieron? ¿Por qué cuando vinieron esas extranjeras no les dijeron, no, por favor regresen a su pueblo? No es correcto lo que están haciendo, no lo vamos a hacer. Aquí estamos casados, honramos el matrimonio, bye. ¿Por qué dijeron y les dieron entrada a ellas? Aparte, lo hace de una manera pública. Ese juicio a los príncipes, agórcalos ante Jehová, delante del sol, de una forma pública en la luz para que todo el mundo viera lo que le pasaba a esos líderes. Oh, Dios puede exhibir a líderes cuando empiezan a hacer porquerías y no cuidan a su pueblo. Dios puede venir, Dios puede juzgar y Dios puede desechar. Por eso le dice Dios al líder de la Odisea, ten cuidado porque si no te voy a vomitar de mi boca. Y cuando Dios lo vomita va a ser evidente que ese líder está extremadamente mal. Y bueno, aquí viene un personaje que fue Finés, que tenía un celo especial que aprendió de su padre, Eleazar, que aprendió de su padre, Aarón, el nieto de Aarón, Finés, un joven que detuvo el juicio de Dios y un joven que tuvo carácter y tuvo celo. Y que ese joven Dios lo pone para contrastar ante la maldad de Balaam, el falso profeta y toda la tibieza, todo el desvío, toda la avaricia. De repente pasa un joven, porque muchas personas, no que los jóvenes no hagan nada, no que los jóvenes hay que revisar todo lo que hacen, no que los jóvenes, y no quieren que los jóvenes hagan nada. Pero Dios aquí levanta a un joven a hacer mucho. Y fue el que vino y puso grandes bendiciones en toda la nación y restauró el país de regreso. Números 25, 11 al 15 dice, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. Llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salu, jefe de la familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de la familia de Madián. ¿Qué vemos que pasó? Que ese joven, Finés, hijo de Eleazar, que era nieto de Aarón, vio a un líder de la tribu de Simeón, el jefe de la tribu, que va con una madianita que llegó y buscó quién era el jefe, y esa madianita muerta era Cosbi, que era hija del príncipe de los pueblos, a dos líderes. Y fue y los vio que estaban adulterando, y entonces tomó una lanza y aplicó la pena de muerte y los atravesó con una lanza a los dos. Y entonces Dios dijo, él tiene las características que yo quiero, que es el celo que Dios le pedía
al pueblo de Dios. Ahora, acuérdate, no quiere decir que si tú algún día ves a una persona adulterar, vas y le vas a enterrar una lanza. Porque estamos viendo una ley en el pueblo de Israel que se aplicaba y que ellos estaban de acuerdo en la pena de muerte y la habían aceptado delante de Dios. Entonces él simplemente fue y aplicó la ley que había en aquel entonces, que era la pena de muerte. Después vemos cómo Jesús fue misericordioso con la mujer adúltera y la mandó a que dejara de pecar y dijo: ninguno te condena ni yo te condeno, ve y no peques más. La llevó a arrepentirse. No me refiero que al adúltero lo mates, me refiero que aprendamos del celo de Finés, que es: no me importa aunque sea el jefe de la tribu, no me importa aunque sea la hija del príncipe de todos los pueblos, no me importa. Ellos deshonraron a Dios y están mal. Aunque sea el jefe de Simeón, ¿qué me importa? Porque muchas personas dicen: ay, es San fulano, ay, no sé qué tanto, ay, es un pastor, ay, ¿y qué importa? Que sea quien sea. Y entonces a Finés, que no, lo único que le importó a Finés es lo que Dios decía. Porque estaban en el contexto, si quieres leer después el pasaje en tu casa, estaban arrepintiéndose algunos, estaban llorando otros, y ese va y se mete allí con la madianita, con esa mujer a su tienda, delante de todos de una manera descarada. Y dice Finés: ¿qué es este hombre perverso que está haciendo esto? Y dice: como que no es tiempo de estar orando nada más, es tiempo de ir y ejercer la ley. Y fue y le aplicó la pena de muerte como él sabía que se podía aplicar. Si él estuvo con ese celo de decir: yo no tolero que este perverso esté desviando, porque si veían a ese príncipe que hacía eso, si el príncipe lo hizo, después todos los de Simeón lo empezaron a hacer también. Y eso lo vamos a ver la siguiente semana cuando veamos el análisis del censo. Por eso es muy peligroso cuando un líder se empieza a desviar, porque muchas personas empiezan a hacer después lo que el líder dice. Y si el líder se está por yendo hacia el hoyo, entonces ya van los demás hacia el hoyo también. Y es peligrosísimo. Y Jesús dijo: déjalos. Son ciegos, guías de ciegos. Pero a ese joven que tenía el celo, comparándolo con Balaam, que estaba todo tibio y vendiendo al pueblo de Dios por dinero, que tenía el celo y que no le importó levantarse en contra de un líder o de quien fuera, le importaba pararse por Dios. ¿Y qué me importa si es líder, si es profeta, si es esto, si es otro? No me importa nada, me importa lo que Dios quiera. Dios dice con él: yo establezco mi pacto de paz con él y con su descendencia después de él, y va a tener el sacerdocio perpetuo. ¿A quién Dios levanta como un líder? Al que tiene el celo de Finés, al que pone en primer lugar a Dios y no le importa nada si es quien sea, aunque sea jefe de Simeón o jefe de quien sea. A mí no me importa. Me importa lo que Dios pide de esa persona y punto. Se paró por Dios en contra de un príncipe. Y hoy muchos están llenos de miedo si ven a un líder caer o si ven a alguien: ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué esto? No, Dios dice: déjalo. Son ciegos y es de ciegos. El tibio, como no tiene celo, le cuesta trabajo hacer algo. Está lleno de miedo, lleno de inseguridad, porque no le nutre el espíritu, porque no le mueve a hacer algo Dios. Mas Dios nos llama a pararnos por lo que Él quiere que nos paremos. ¿Cuál fue el final de los de Moab y de Balaam? Números 31, versos 7 al 8. Leemos el pasaje. Dice: y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur, Reba. 5 reyes de Madián, también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Acuérdate que eran naciones hermanas, y entonces finalmente Balaam se fue a Madián. Dijo: no, quizás está muy duro irme con Moab, me voy con Madián, pero al final de cuentas el juicio le llevó a ambas. Y terminó ese falso profeta muerto y viendo cumplir su propia profecía, porque aunque Israel pecó y cayó, terminaron levantándose, restaurándose y retomando la fuerza que Dios les había dado al principio. Y mataron a todo varón. Interesante, porque ¿para qué querías a los hombres si mandaron a las mujeres a fornicar? Si dejas ir a tu hermana, si dejas ir a tu hija, si dejas ir a tu madre. Si imagínatelos diciendo: no, píntate bien, vístete así.
¡Qué asquerosidad! ¿Para qué quieres hombres si no van a cuidar al pueblo? Y si no van a cuidar a sus mujeres, ¿para qué los quieres? Y ese fue el juicio para ellos, y dentro de ese juicio también murió el falso profeta. Fue el final de Balaam, el que deseaba morir la muerte del justo, pero terminó pereciendo en una guerra, que fue testigo de sus propios agüeros y que sus consejos no lo protegieron a él ni a los madianitas. Le pasó como a Amán. Después viene el libro de Esther, que con su propia horca fue colgado y la hizo para Mardoqueo, mas la terminaron usando en él y terminó sin ver la misericordia y la gracia, sino antes siendo juzgado. Y aquí vemos el fin de la historia. Y quiero yo resaltar varias enseñanzas. Primero, no hay ningún esfuerzo humano que pueda cambiar la manifestación de la voluntad divina. Nunca puedes tú manipular a Dios, como Balaam lo trató de manipular. Dios veía como una abominación esos sacrificios y esas manipulaciones, y veía abominable que un líder tratara de ponerle precio a sus hermanos y tratar de vender a sus hermanos. Dios, lejos de prestarse a esas abominables manipulaciones, terminó siempre bendiciendo a su pueblo, y Dios es bueno y va a bendecir a su pueblo. Los cuidó, los protegió y aún les dio revelaciones preciosas como las que vimos de nuestro Señor Jesucristo. 2. El pasaje nos enseña la diferencia entre la magia y la fe. Tú no debes acercarte nunca a las cuestiones espirituales de una forma como de magia, donde tú intentes manipular a Dios para buscar tus propósitos humanos, sino Dios te llama a buscar la verdadera fe que lleva a que tu corazón se entregue de una manera abierta a Dios. Y cuando tú te entregas de esa forma abierta, confiando en Dios y rindiendo tus propósitos y metas a aquellas buenas cosas que Dios quiera de ti, Él te va a levantar, te va a fortalecer, te va a hacer fuerte como un león, te va a hacer fuerte como un búfalo, y te va a hacer contra Israel no hay agüero. 3. Dios refleja su sabiduría aún con ese falso profeta al instruirlo por medio de un asna. Los adivinos de Mesopotamia consideraban que las acciones extrañas de animales reflejaban augurios, y esa asna en realidad reflejaba el mismo corazón de Balaam, que era empujada por un palo, pero limitada por el ángel de Jehová. Y aun cuando una persona esté desviada, si Dios está protegiendo a su pueblo, no importa del desviado, Dios va a estar limitando a ese desviado. Balaam mismo es empujado por su propia avaricia y por las demandas de Balac, pero a su vez es limitado por el poder divino. El asna terminó hablando y Balaam también, pero no entendió por su dureza. El asna fue terca y rebelde y reflejaba de alguna forma también el corazón terco y rebelde de ese profeta. Así como Dios hizo hablar un asna, Dios hizo hablar a ese profeta, pero en aquello que Dios quería y no en lo que ese profeta quería. Y terminó condenando y juzgando a ese profeta. Dios nos advierte que no caigamos en una apostasía de corazón como Balaam, porque todo empieza en el corazón. Todo empieza en desviarte y estar buscando cosas extrañas y no tener un corazón puro para aquello que Dios quiere de ti. Mateo 6, verso 24 dice la Biblia: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dios nos dio lo más sagrado en el universo para redimir el alma humana, que es el precioso Señor Jesucristo, y le dio gran valor a nuestra alma. Por tanto, nosotros debemos de corresponder dando nuestra vida por Él, y no debemos andarle poniendo precio y andar diciendo, no, pues sirvo a Dios, pero también a esto, sirvo a Dios, pero también al pecado, sirvo a Dios. No, nos debemos de consagrar y no podemos servir a dos cosas, como en el caso del falso profeta que quiso servir a Dios, pero quiso también servir a la avaricia y no pudo servir a ambos. Su ceguera espiritual es una advertencia para guardarnos de la apostasía. Segunda de Pedro 2, versos 15 al 16, dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor,
el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del tal profeta. Dios nos enseña que un animal de carga tenía más claridad que él, y al igual que un tibio que no entiende y está podrido su conocimiento, Dios nos lo deja como un testimonio de que podemos desviarnos del camino recto y podemos extraviarnos como Balaam, y que amó el premio de la maldad y buscó el premio de la maldad. Entonces guárdate de no desviar tu corazón, porque puedes terminar lejos del camino de Dios. Al poner sus intereses antes que el reino de Dios, ese falso profeta traicionó al pueblo de Dios. Y el que tú vendas a tu hermano por dinero es una porquería, y él lo vendió por dinero. Era hipócrita porque no vivió de acuerdo al camino que aprendió, y terminó en una traición similar a la de Judas, que vendió a su maestro por unas monedas. También el pasaje nos enseña que debemos de cuidar que una persona con el corazón de Balaam no caiga en la iglesia, porque es un peligro alto tener una contaminación de este tipo, y la Biblia nos enseña de cuidar esto. En Apocalipsis 2:14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Cuando tú veas en la iglesia que hay una persona tropezada, que empieza a enseñar a otros a poner tropiezo a los hijos de Dios y te da ejemplos como idolatría o como fornicación, tú no debes de tolerar a una persona así. No la debes de tolerar. Y Dios lo advierte. Por lo tanto, es responsabilidad de todos el ver que no exista nadie con un corazón desviado que esté pseudo llamándose cristiano y introduciendo en su pueblo alguna forma de apostasía y de dejar la sana doctrina. También el pasaje nos enseña que la apostasía de este tipo nos puede llevar a niveles muy altos de perdición, porque hubo oportunidades que solamente hicieron más grande el juicio y añadieron fuego a la condena de ese profeta en el infierno. El ángel de Dios apareció 3 veces al asna. El asna fue azotada 3 veces por Balaam. El asna le habla y su corazón necio la intenta matar. Balaam intenta maldecir 3 veces, mas Dios no lo deja. Y en cada escena los ciclos son más largos y las revelaciones al final se hacen más fuertes. Entonces, cuando Dios está dando tanta gracia y tantas oportunidades y el líder obstinado está tan necio siguiendo el dinero solamente, Dios va a juzgar más grandemente porque le dio más luz. Ahora, otra parte interesante es que ese líder se fue a vivir con los de Madián. O sea, no se fue con Israel, que es lo que debió de haber hecho, aunque sabía que Dios estaba con ellos. Se fue con los de Madián. Y es interesante porque se fue con aquellos que le podían dar favores económicos y que le podían dar cosas que a él le interesaban. A pesar de tener luz, buscó personas similares a él. Y esto ha pasado siempre. Los tibios andan con tibios. Los ciegos van con los ciegos. Los fervorosos van con fervorosos. Y como dice el dicho, dime con quién te juntas y te diré quién eres. ¿Por qué muchas personas no dejan al líder tibio? Porque son tibios. Y porque necesitan restaurar su propio corazón y por eso lo toleran tanto. Y pasa una cosa, y luego otra, y luego otra. Y no, nunca lo van a dejar porque son tibios. Y porque dice la Biblia que en el tiempo final va a haber personas que se van a amontonar detrás de falsos maestros que estén hablando conforme a las concupiscencias de cada quien. Entonces buscan la concupiscencia. ¿Cuál es mi concupiscencia? A lo mejor es una persona que le gusta manipular y busca a aquellos que se dejen manipular y ahí anda con ellos. Mas Dios nos llama a buscarlo a Él. Ten cuidado que cuando tú estés siguiendo neciamente algo en lo cual Dios te pide que lo dejes, no dejes de evaluar tu corazón de por qué lo estés haciendo.
Finalmente, este personaje es citado como una gran advertencia al lado de los más grandes apóstatas. Judas, versos 11 y 13 de su único capítulo 1, dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Fíjate cómo lo compara con los personajes más sucios. Caín, ¿qué hizo Caín? Mató a su hermano Abel. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Qué hizo Balaam? Vendió a su hermano por dinero. Y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué hizo Coré? Se levantó como líder, pseudo líder, y se fue vivo al mismo infierno. Estas son manchas en vuestros ágapes, o sea, en el amor fraterno de Dios y sacrificial, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nada más ven por ellos mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas de mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Te está hablando de grandes apostasías, estrellas errantes que tenían brillo, pero se acabó y van a acabar en tinieblas espantosas. Y los compara con los peores personajes que traicionaron al pueblo de Dios. Por tanto, no le pongas precio a la iglesia. Sigue el ejemplo de Finés. No es un chiste lo que pasó con esas madianitas que bajaron allá a fornicar. Porque dentro de ese juicio, algunos estiman que hubo 24,000 personas muertas. Y es muy duro lo que pasó. Hasta que se levantó un joven y tuvo celo y no le importó que fuera un príncipe y fue y lo juzgó por el acto aberrante que estaba haciendo ese hombre. Supo aprovechar la gracia que había tenido en su casa, con su abuelo Aarón, con su padre Eleazar, y que él había recibido. Aprovechó la luz que tuvo, se llenó de fuego, que solo Dios te puede dar ese fuego, y fue y ejerció el juicio de Dios. Dios nos llama a ser celosos como ese joven Finés y no ser como la iglesia del último tiempo, que es la iglesia de la Odisea, la de nuestro tiempo, la que no tiene celo, la que no tiene prisa. Estaba muriendo la gente y ese, cuando vio al príncipe y no quería que más personas murieran, fue y ejecutó el juicio en contra del príncipe. Miles murieron. Pero antes de que siguieran miles muriendo, él fue y acabó con el príncipe. Dios nos llama a hacer lo que tengamos que hacer y a imitar los pasos de Finés, a tener un celo real, a guardarnos de la apostasía. ¿Cómo aplicar esto? Si has alcanzado una fe real, sigue en ella, camina en ella. Dios está contigo. No peques, no regreses, no apostates. No hagas ningún pecado, aunque vengan 1000 tentaciones. Porque lo mejor que podemos hacer es estar con Dios, porque contra Israel no hay agüero y porque ¿quién podrá maldecir al que Dios bendice? Pero si no estás en esa fe real, sino que estás fluctuando, guárdate de tener un corazón doble como el de Balaam. Sé sensible a las oportunidades que Dios te da. Ten cuidado de andar tibiamente, sé celoso. Si eres líder de algún grupo, de lo que sea, de algunos hermanos, o si estás predicando la palabra, guárdate de vender la iglesia por dinero, porque Dios te va a juzgar y va a venir y te va a pedir cuentas. Y nunca debes de usar a tus hermanos para un beneficio personal. Si participas en una iglesia con un líder avaro, huye antes de que mueras junto con él, como terminó muriendo Balaam. Quédate en el camino de Dios, porque cuando estás en ese camino, contra Israel no hay agüero. Está la estrella de Jacob con él. Dios hará que se porte varonilmente. Dios le va a dar fuerzas como de búfalo. Dios le va a hacer como un león o como una leona. Dios lo va a levantar. Y lo único que necesitamos es estar al lado de Dios. Escoge ese camino y Dios va a hacer algo contigo. Con esto terminamos. Dios te bendiga. Estamos despedidos.